Y bueno, como ya habíamos mencionado, vamos a seguir con las conferencias del día. Este primer día del Congreso Anual de Arquitectura, vamos a seguir con la segunda conferencia, que a continuación, como segundo conferencista del día, tenemos al arquitecto Jorge Amador, de la firma Amador Arquitectos, con el tema del barrio a la ciudad, desaprendiendo lo aprendido. Y hablando un poco más de la biografía de este arquitecto, Jorge Amador es un arquitecto panameño, cofundador de las firmas Amador y Valderrama en 2010 y Amador Arquitectos en 2014, quien a través de 19 años de proyectos diseñados, construidos y enseñanzas universitarias aboga por la creación de comunidades socioeconómicamente diversas, caminables y ciudades más resilientes. Es profesor invitado de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá. Ha ganado el Premio Nacional de Arquitectura en 2014 con su proyecto Cubita. Es miembro del Congress for the New Urbanism, American Institute of Architects y el American Planning Association. Se les informa a todos que pueden hacer sus preguntas a lo largo de toda esta conferencia en la parte baja de su pantalla en el área de Q&A o preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden realizar donaciones a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la UPA por medio de transferencia bancaria, PayPal, Yapi y Nequi. Podrán encontrar la información en el cintillo que se muestra en pantalla. De igual forma, pueden ingresar en el link de la biografía que se encuentra en nuestra cuenta de Instagram, @aeausma. Con su aporte, la asociación podrá seguir realizando actividades a lo largo del año. Muchas gracias por contribuir. Muchísimas gracias, Mónica. Y sin más nada que decir, le cedemos entonces la palabra al arquitecto Jorge Amador. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Si me permiten un minuto, a ver cómo es que es esto. Tengo que compartir mi pantalla, ¿verdad? Ok, ¿cómo es el cuento este? ¿Cómo puedo compartir? Ya bien. Listo. Creo que estamos, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar si están viendo mi pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, se está viendo perfecto. Perfecto, Mónica. Bueno, ahora sí, muchas gracias por haberme invitado a la Asociación de Estudiantes de la USMA, de mi alma mater, de hace casi 20 años. Gracias al profesor Mario Tiniacos, decano de la escuela. Gracias a Luis Carballeda por haberse acercado a mí ya hace un par de meses atrás para invitarme al congreso de ustedes, chicos. Es una gran oportunidad. Yo me gradué de la USMA hace 20 y pico de años y bueno, estoy muy contento de poder compartir un poco lo que he venido descubriendo sobre temas de urbanismo, ¿no? Antes que nada, pues reconocer el gran trabajo que ustedes han hecho en estos momentos que siempre son complicadísimos, siempre son retadores, y poder congregar una excelente calidad de expositores, un gran nivel y una gran organización, chicos, los felicito. Sigan así, muchachos. A ver, antes de empezar, pues les cuento un poco. Se me pausó la página. Un momentito. Zoom share. Okay. Antes de entrar en materia, quiero contarles un poco cómo fue la experiencia mía hace veintitantos de años cuando me enfrenté por primera vez al planeamiento, ¿no? Al urbanismo, ¿no? Fue una experiencia que, voy a serles muy honesto, no fue un amor a primera vista, porque a pesar de haber contado con excelentes profesores, los cuales creo que todavía están dando clases, mi encuentro personal con la gran escala fue un poco complicado, ¿no? Me perdía mucho en el tema de las escalas, de las teorías de
Buckminster Fuller, de Dioxiadis, a las morfologías urbanas de Kevin Lynch, de Fujimiko Maki. Me perdía mucho en temas tan abstractos, porque veníamos de cosas muy concretas y muy materializables y muy inmediatas. Temas de estadísticas, temas de demografía, siempre me causaron desde un inicio una suerte de pérdida, ¿no? Y también poder ver cómo, o aprender a través de la historia, cómo estos movimientos de principio del siglo XX, finales del siglo XIX, trataban de ser una suerte de prestidigitación, de poder predecir cómo debía de crecer la ciudad, qué forma tenía que tener. Me resultaba un poquito pretencioso, me resultaba un poquito ambicioso, ¿no? Y en el camino yo me preguntaba, bueno, ¿en qué momento de mi vida yo voy a poder llegar a esa gran escala, ¿no? Y la herramienta que tenía pues, era poder diseñar barriadas, y eso me chocaba bastante, ¿no? Me chocaba muchísimo, ¿no? Porque algo dentro de mí decía, oye, hacer barriadas como que no es necesariamente lo correcto, ¿no? Sin embargo, por otro lado, a principio de mi formación en la universidad, yo llegué a descubrir el trabajo del maestro Salmona, Rogelio Salmona. Él ya murió, creo que fue en 2008, y descubrí un poco cómo era, o fui entendiendo cómo la arquitectura, a través de su arquitectura especialmente, lograba poder hablar espacio público, lograba poder aportar al espacio público, lograba entender al espacio público. Años después de su muerte, se creó el premio Rogelio Salmona para la arquitectura que está abocada a que no se encierre dentro de su predio, sino que también pueda aportarle a la ciudad, ¿no? Entonces, tenía estos dos extremos, estos dos polos que no los podía conciliar. No llega a un punto de encuentro, ¿no? Y poco a poco fui buscando herramientas con el paso del tiempo, ¿no? Fui encontrando herramientas que me permitían poder aterrizar esa gran escala, que es la escala del planificador urbano, la escala de Dios, la escala de poder prever grandes crecimientos, grandes desarrollos, algo un poco más concreto y que incida sobre la vida de las personas directamente, donde las personas lo puedan sentir, lo puedan degustar, lo puedan probar, ¿no? Puedan vivirlo, puedan evidenciarlo, puedan comprobarlo, puedan de alguna forma darse cuenta si la forma en que nosotros hemos construido nuestro ambiente construido, para la redundancia, incide sobre cómo yo puedo vivir, cómo yo puedo realizarme como persona, etc. Por eso se darán cuenta de que fueron en dos tiempos, ¿no? Amor a dos tiempos. Seguramente hay otros que fue amor a primera vista, fue amor al primer tiempo, y eso es formidable. El mío no. Es perfectamente normal. Y los que se sientan así de alguna forma en este momento o se vayan a sentir más adelante, pues no se debieran de preocupar mucho, deberían de más bien plantearse muchas interrogantes, que fue lo que yo hice cuando era estudiante, y permitir que el tiempo vaya madurando un poco las ideas y la práctica sobre todo, para poder ir a buscar esas respuestas, esos puntos de encuentro en donde nosotros como arquitectos tenemos que hablar un lenguaje de ciudad siempre con nuestros proyectos. Para empezar, a ver, yo les cuento un poco de dónde yo vengo, ¿no? Yo soy el de la izquierda, yo puedo tener ahí ¿cuántos años? 1 y medio, 2, pónganle, hace 43 años. Y nada, yo crecí en un barrio, en una calle sin salida, crecí en un barrio en el Carmen, en donde pasé los mejores 10 años de mi vida, ¿sí? Esa calle actualmente está detrás de la estación del metro del Cangrejo, por donde está la caja de ahorro. En ese barrio, pues una calle sin salida, yo jugaba con mis amigos en la calle, cosa que hoy es muy difícil hacerlo en las ciudades que tenemos ahora, donde para poder divertirme simplemente bajaba y había vida, había actividad en esa calle. Mi mamá me llamaba desde el balcón aplaudiendo.
y jugaba con todos mis compañeros, no nos permitían irnos al barrio del Cangrejo porque se entendía que eso tenía unos límites. Y algo muy interesante, que el ambiente construido de esa calle, y supongo de que en esa época, a ver, no supongo, tengo la certeza que en esa época habían otros barrios como este, el sentido de comunidad, el sentido de convivencia se daba porque el ambiente construido lo permitía. Nosotros en ese barrio todos nos conocíamos, absolutamente todos los vecinos nos conocíamos, nuestros padres convivían, generaban actividades comunitarias, hacían quema de arbolitos en Navidad, se formaba una gran fiesta, y los recuerdos que tengo de ese barrio fueron los que tal vez fueron moldeando mis incertidumbres o mis cuestionamientos sobre lo que iba aprendiendo a lo largo de mi formación como arquitecto. Esos barrios, pues, de alguna forma eran socioeconómicamente diversos. El rico, el pobre convivían en el mismo espacio sin necesidad de que existiese ninguna segregación espacial ni formal, en donde de alguna forma todos podíamos estar en perfecta armonía, podíamos ir de un lugar a otro sin necesidad de que tuviésemos que agarrar un carro, podíamos ir a cualquier destino a pie, porque todo estaba cerca, todo estaba mezclado, y de alguna forma podíamos coger atajos porque todas las calles estaban perfectamente conectadas, podíamos diversificar nuestra manera de poder navegar por la ciudad. Y de alguna forma, esa parte de la ciudad tenía una estructura que la podemos encontrar en los barrios de San Francisco, de Obarrio, de Bellavista, de Santa Ana, de La Exposición, y otros que se me están quedando por fuera. No son muchos tampoco. En donde los espacios que le daban identidad a los lugares, a estos barrios, eran espacios característicos, bien ubicados, bien conectados, con proporciones y escalas que atendían a lo que era la vida en el barrio. Los parques y sus espacios democráticos nos ayudaban a poder encontrarnos y expresarnos como sociedad. Y si nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista gastronómico, y eso lo enseño siempre a los alumnos de los talleres de urbanismo de la Universidad de Panamá, yo tendría que comparar como yo vivía antes con un buen huevo revuelto. Hay otros arquitectos que prefieren utilizar omelette, pero yo prefiero utilizar el tema del huevo revuelto, donde todos los ingredientes están perfectamente mezclados. En contraposición contra lo que tenemos ahora. Ahora lo que tenemos es, y nos sobra y abunda, son estos tipos de desarrollo. Es totalmente lo opuesto a la idea del barrio. Son desarrollos que tienen todos los componentes que teníamos antes en nuestros barrios, las casas diversas, los comercios integrados al barrio, los trabajos cercanos, las escuelas. Yo me podía irme a pie a la escuela, bueno, cuando estaba pequeño yo me iba a pie a la escuela, pero ahora lo que tenemos es totalmente todo segregado por tipo de usos, por tipos de condición social, y eso es lo que nosotros en urbanismo le llamamos el sprawl. Básicamente son desarrollos residenciales de baja densidad, en donde existe una separación muy rígida de casas, comercios, trabajos, usos cívicos y espacio público. No existen centros cívicos vitales, carecen totalmente de centros cívicos vitales, y tienen una pobre o inexistente conectividad. El problema de esto es que nos encontramos en todas partes del país, no solamente en nuestros centros urbanos, sino también en nuestros pueblos en el interior. Y eso es lo que más inquieta, porque este tipo de desarrollos, aparte de ser socioeconómicamente insostenibles, ambientalmente insostenibles, borran cualquier huella de historia y de tradición. Y podemos ver este tipo de desarrollos tanto aquí como en Pedací, como en Los Santos, como en Chiriquí, en todas partes.
Y es lo que las leyes actuales favorecen, es lo que las leyes actuales reglamentan, entendiéndose que como si fuese la única forma de desarrollo que nosotros conocemos, cuando la historia nos ha dicho de que existen los barrios tradicionales y que la mejor forma de poder hacer crecer la ciudad es a través de estos barrios tradicionales. Estos lugares se caracterizan por ser siempre iguales en todas partes, en donde el tema de calidad de vida solamente va atado a las cuatro paredes y al techo, cuando la realidad no es esa. Cuando, si bien es cierto, el derecho a la vivienda digna es un derecho universal, existen otros componentes, existen otros factores que hacen que la calidad de vida sea real. Aquí solamente lo único que importa es cuánto cuesta la casa y qué tamaño tiene, pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo de comunidad, la convivencia comunitaria, es totalmente inexistente y nula porque no existe espacio público. No existen elementos que promuevan el espacio público. Y, a ver, esto de alguna forma, si bien es cierto, los que desarrollan este tipo de proyectos no necesariamente son los autores de esto. Seguimos teniendo leyes que favorezcan este tipo de desarrollos, permitiendo desarrollos que estén en la mitad de la nada, en donde la única forma para yo poder llegar a estos lugares o aplicar a estos lugares a través del vehículo. Donde para poder ir a comprar una caja de huevos, un paquete de leche, yo tengo que forzosamente agarrar el carro, porque no existe nada que tenga una relación con el peatón. Todo es absolutamente decidido para que todo pueda ser resuelto con el carro. Y aquí se me prendió algo. Deme un segundito, que se me prendió Siri y anda hablando sola. Deme un minuto, por favor. Ya se fue. Ok, ya Siri me va a dejar hablar. ¿Dónde estaba? Bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que actualmente es lo que estamos viviendo. Y algo muy curioso, a ver si esta vez sí puedo rayar. Este tipo de desarrollos que tal vez ustedes los conocen, tal vez están viviendo en ellos, lo sufren mucho, seguramente. A ver si puedo rayar. Creo que tampoco me va a dejar en esta ocasión. Y ahora sí. Ok. Bueno, no veo el cursor, pero vamos a ver si logro hacer el cuento. Las personas que viven aquí no. Vamos a ver. Ok, la tecnología no me está ayudando hoy. Ok, vamos a ver. Si yo vivo aquí y mi compañero de la escuela vive acá, yo tengo que dar todo el vueltón para poder llegar acá. Si yo vivo aquí y digamos que este es el centro comercial, yo tengo que venir y dar todo el vueltón para poder llegar acá. Y se dan cuenta de que todo lo que tenemos en nuestras ciudades como única solución de desarrollo es esto. Y por eso cuando ya comenzamos a hablar de transformaciones urbanas, salen los grupos de sociedad civil organizada a oponerse de esto, porque desafortunadamente ese es el único modelo de desarrollo que nosotros conocemos actualmente y el cual está regulado, cosa que me parece muy desafortunado. A ver si quito esto. Disculpen ustedes, pero esto me está haciendo malas jugadas. En fin, lo que tenemos en este tipo de realidades, contrapuesto a lo que teníamos antes hace 50 años, son lugares en donde existe una segregación de ingresos, una segregación por condición social,
en donde las personas que tienen una condición social viven apartadas de la otra y no existe ningún tipo de puntos de encuentro en donde yo pueda generar cierta empatía. Y la empatía es necesaria para poder generar un sentido de comunidad, un sentido de solidaridad. Tal vez ustedes se preguntarán por qué estamos tendiendo a ser tan indiferentes. Bueno, parte de esto tiene que ver con la forma en que nos obligan a vivir. Yo lo que no conozco le temo y por eso me aparto de él y eso es bastante desafortunado, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, listo, ya sabemos cómo vivía usted, cómo vivimos nosotros, dónde fue que esto pasó. Es muy simple. En la época industrial, en la revolución industrial, pues las industrias no tenían los controles ambientales para no contaminar el medio ambiente y los planificadores urbanos tuvieron su primera gran victoria y muy acertada, que fue separar esos usos nocivos de las áreas residenciales. Posteriormente, me fui para atrás. Posteriormente, un grupo de arquitectos a mediados de, no mediados, 1930 y pico, comenzaron a formalizar esta idea de separación de usos, en donde no solamente comenzaron a separar los usos que eran nocivos, sino que comenzaron a separar absolutamente todos los elementos de nuestra vida. El vivir, el transportarse, el trabajar, el recrearse. Y desde entonces no hemos parado. En Panamá tuvimos, y ustedes se podrán imaginar, podrán conocer que Panamá no puedo decir que no tiene ahora, vamos a decir que no ha tenido una tradición de planificación urbana coherente, correcta, continua. Existirán muchas razones que no voy a tocar, no vienen al tema, pero nuestro primer intento fue el plan Brunner, y desafortunadamente pues ese plan no se llegó a poder ejecutar por razones, digamos, políticas, económicas, porque este señor venía a poner un poquito más de orden, indistintamente por las herramientas que él iba a utilizar, iba a poner un poquito más en orden el crecimiento de nuestro país. Lo que estamos viviendo ahora pues es producto de esta, digamos, de esta forma de separar las cosas, en donde cada una de las soluciones tienden a ser soluciones como un gorro de béisbol, ¿no? Un gorro de béisbol de estos que son one size fits all. Tenemos normativas que pueden llegar a ser aplicadas en cualquier parte de la ciudad, desconociendo su cultura, sus tradiciones, su escala, su forma urbana. Un buen amigo mío decía que si todos los códigos que regulan la forma en que la ciudad crece fuesen tan específicos como los del casco antiguo, la ciudad sería mucho más rica. Y eso me parece muy interesante, porque yo pongo siempre un ejemplo, y es el ejemplo de la iglesia de piedra en Río Bajo. Para la comunidad de Río Bajo eso es un elemento totalmente característico de su entorno. Lo que tenemos alrededor en cuanto a zonificaciones no tienen ni un tipo de relación, no tienen ni un tipo de lenguaje, no tienen un tipo de diálogo con esta iglesia. Entonces levantan estos grandes monstruos que pues es lo que la zonificación permite, RM13-2, planta baja, 5 altos con pared ciega adosada, y lo levantan al lado de esta iglesia que puede ser que no sea patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad, puede ser, pero para esa comunidad, esa iglesia sí es importante. Entonces, tenemos soluciones o tenemos normativas que nos obligan a no necesariamente olvidarnos, sino que no nos incentivan a tener una relación con el entorno inmediato, con la cultura, y eso es algo que definitivamente tenemos que cambiar. Afortunadamente, el plan distrital menciona los planes parciales de diferentes sectores, precisamente para poder tener ese tipo de variaciones necesarias que hacen que la ciudad sea un destino en sí misma y sea enriquecedora la experiencia de vivir en ella.
A ver, lo que nosotros tenemos o lo que hemos venido heredando es, pasamos del huevo revuelto, ahora pasamos a los ingredientes. Es como si ustedes se comieran el huevo crudo el lunes, el martes el tomate y el miércoles la cebolla. Ellos comenzaron, o lo que hemos estado heredando, ha tendido a separar absolutamente todos los usos, todas las actividades, y hace que lo que antes era enriquecedor, era sabroso, ahora resulta ser que es algo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y tenemos una cultura en donde, digamos, las personas ven normal que comencemos a colocar usos, edificios que antes solían ser elementos emblemáticos que caracterizaban el barrio donde se instalaban, y comenzar a colocarlos simplemente en el mejor lugar que puedo o en la mitad de la nada, si me parece, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Ciudad de las Artes, tenemos la Ciudad Hospitalaria, tenemos lugares que muy remotamente no tienen ningún efecto sobre lo que es la revitalización de la ciudad, cuando lo mejor que podemos hacer es llegar y mezclarlo, ¿no? En una apropiada escala, en una apropiada proporción, para que puedan entonces poder llegar a generar las transformaciones necesarias. Tenemos los malls, tenemos los business districts, es decir, lo que nosotros antes teníamos mezclado, bien equilibrado, bien balanceado, en los últimos 70 años, por no decir un poquito antes, lo han comenzado a separar, generándonos una gran dependencia para poder, con el carro, para poder llegar a ellos y poder funcionar como sociedad. Entonces, viene un tema muy interesante, y es que si yo comienzo a alejar todos los usos y los comienzo a sectorizar, yo comienzo a generar inequidad social, porque las personas que tienen carros son las que son mayormente favorecidas en poder llegar y resolver los aspectos diarios de su vida. Y estamos apartando a las personas que no tienen carro, que son pobres, que son viejas o que son muy jóvenes. Y no le estamos dando la oportunidad para que ellos puedan desarrollar su vida de una forma más justa, equitativa. Habiendo visto cómo nosotros vivíamos, o por lo menos yo cómo yo vivía y cómo estamos viviendo ahora, vale la pena echar un poquito todo para atrás y decir, bueno, ya sabemos qué fue lo que estábamos haciendo mal. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que nosotros debemos de utilizar para poder recuperar lo que para nosotros puede funcionar un poco mejor? Y primero tenemos que comenzar con algo muy fundamental, y es el concepto de calle. El concepto de calle, digamos que estamos acostumbrados a que sea el lugar por donde el carro viaja. Solamente lo vemos como un medio de transporte y nos olvidamos de que la calle, bueno, es solamente un medio de transporte vehicular, pero hoy todavía nos siguen vendiendo la calle como solamente un medio de transporte peatonal, cuando esto es solamente una de las actividades que tiene la calle. Pero más que todo eso es el tema de cómo le damos la gran importancia, y todo lo que estamos haciendo a nivel de urbanismo tiene que ver con la importancia del vehículo. Y no olvidamos de que la calle es el espacio público, de que existen otros elementos en donde el carro es un invitado. Es el lugar donde nosotros nos expresamos, es el lugar donde la sociedad se manifiesta, es el lugar en donde nosotros podemos caracterizar nuestros entornos, podemos atraer, inclusive generar calidad de vida, donde podemos movilizarnos de muchas formas, ya sea a pie, en carro, a pie, en bicicleta, perdón, el subconsciente me falla a mí también. Y, a ver, es el lugar donde podemos aplicar el sentido de la belleza, es el sentido de que todas las comunidades deben de tener un diseño bello, un diseño inclusivo. Y eso no solamente debe aplicar para los entornos en donde existen más recursos. A ver.
Pero para que eso ocurra, obviamente la calle nos tiene que invitar. Uno no va a caminar, o uno no va a elegir bajarse del carro e ir a comprar la leche si simplemente el espacio público no lo invita a uno. Y todo el mundo se dirá, pero que en Panamá no se puede caminar. Y obviamente todo el mundo piensa por el tema del calor, el tema del sol, el tema de la humedad, por supuesto, porque en las aceras no hay ningún árbol y los árboles que tenemos son decapitados por el tendido eléctrico. Yo creo que hemos visto bastante de eso en los últimos días, si no en los últimos años, ¿no? Entonces, eso se puede resolver. Eso se puede resolver si nosotros entendemos la importancia de lo que es el espacio público en la vida de la ciudad. Para que este nos invite como un resort. Nos diga, oye, ¿sabes qué? Tú deja el carro, bájate y ve a caminar y resuelve todas las cosas que tú puedas resolver caminando. Ese es un aspecto fundamental. Si nosotros pensamos solamente que haciendo aceras bonitas, haciendo aceras bien pavimentadas, resolvemos, pues no va a ser así. Eso no funciona. Tenemos cientos de kilómetros de downtowns con aceras bonitas y son totalmente solas. No entienden, no resuelven lo que tiene que ver con el clima, no entienden lo que tienen que resolver el tema de poder generar destinos interesantes para que las personas no solamente caminen por un tema de utilidad, sino que también caminen por ocio, para poder ver otras personas. Y ver para atrás no es malo. Muchas veces, o tal vez es un error del pensamiento moderno, pensar que lo anterior, lo viejo era malo y solamente lo nuevo es lo mejor. No, Colón es una ciudad que entendió perfectamente el clima, entendió perfectamente la importancia de lo que era poder caminar en la ciudad y cómo podía incentivarlo. Y tenemos estos ejemplos que son maravillosos. Hoy la ciudad de Colón es una ciudad que está bastante deteriorada, pero la primera vez que yo visité Colón no era muy distinto a lo que existe ahora, pero descubrí el trazado urbano, descubrí el gran paisajismo que se podía entrever en la avenida central con el remate sobre la avenida del frente y sobre todo su arquitectura. Ver hacia atrás no es malo, ver hacia adelante sin tomar en cuenta qué fue lo que hicimos bien es equivocado. Existen lugares en el mundo que también tienen este tipo de prácticas y son lugares espectaculares. Esta foto es de Bolonia y Bolonia se caracteriza por tener cientos de kilómetros, no sé si cientos, pero muchos kilómetros de sus calles totalmente techadas. Y eso le da una caracterización, eso le da un sentido de orgullo al boloñense. Y nos ponemos a pensar en Panamá, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Además, en lugares en donde el espacio público es considerado, es pensado, también llueve. Llueve, también hace calor, también nieva y nieva bastante. O sea que el tema del clima es algo que se puede resolver y hay que cambiar mucho el chip a las personas porque no los culpo, porque no hay dónde caminar y segundo, no hay nada que hacer mientras voy caminando. Entonces, el tema de la calle es un tema primordial. Aparte del tema de que yo debo hacerlo cómodo para el que camina, también debo de poder generar una malla totalmente conectada y poder contar con la mayor cantidad de destinos desde los lugares donde yo habito, desde los lugares donde yo trabajo, y eso nos lleva al concepto de lo que es el pedestrian shed, que es la distancia que una persona puede caminar en 5 minutos, que son alrededor de 500 metros. Esa gran capacidad de poder ir, agarrar por cualquier lugar y poder llegar a un destino de múltiples formas es algo que permite que la conectividad en nuestra ciudad florezca. Es un elemento que ayuda a que los servicios de transporte sean más eficientes y que desafortunadamente no tenemos aquí en Panamá. Tenemos una gran conectividad longitudinal, pero tenemos una pobre conectividad transversal. Y eso es algo que debemos de mejorar. Y eso también me alegra ver que en el plan distrital se
se acota a ese tipo de observaciones. Y cuando hablamos de calle, pues yo quiero terminar con el tema de la calle, pues mencionando de que hay un concepto en urbanismo que se llama calles completas, y es que las calles deben de poder albergar la mayor cantidad de usos, de escalas, de formas de transportarse, para que no siga viendo como un medio de transporte, sino como la extensión de nuestra expresión como sociedad, que es el espacio público. El único tema que tenemos que lidiar por ahora es ver cómo nosotros transformamos la forma en que se gestiona nuestras calles. Esto está sacado del manual del MOP, y lo único que yo veo aquí es que no existe desde ese planteamiento un interés o una preocupación por el espacio público. Y obvio, porque ellos se dedican a hacer carreteras. Ellos se dedican a hacer carreteras y diseñan solamente para poder mover carros. El problema es que nosotros tenemos dentro de nuestros barrios anchos de carriles que permiten que los carros anden a velocidades altas, entendiendo de que a mayor velocidad vehicular, pues, menores probabilidades tiene la persona de sobrevivir a un accidente. Entonces, si yo tengo esa percepción, si yo vivo y veo todo eso en nuestros barrios todos los días, pues obviamente no me llama la atención y siento que la calle es el lugar más peligroso que hay en el barrio. Por eso, uno de los principales retos es poder transformar ese entendimiento de quién es el que se debe de encargar de poder definir lo que es el espacio público, que claramente no es el Ministerio de Obras Públicas, eso debe estar en manos de las autoridades locales, para que dentro de cada caracterización del barrio puedan dotar de los elementos necesarios, como son los árboles de las aceras, básico, anchos apropiados para que camine la gente, básico, espacio para que el de la bicicleta pueda andar, básico, los estacionamientos paralelos a las calles que activan el retail en planta baja, y los anchos de carril que obliguen a que los carros bajen la velocidad a por lo menos 30 kilómetros por hora, que es donde uno tiene más chance de poder sobrevivir si el carro lo atropella, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podríamos ya comenzar a tener elementos que ayuden a ser más civilizado el espacio público y pensar ya en el espacio público. Hoy por hoy, pues es muy difícil. Y todas las transformaciones que se nos ocurra hacer son posibles, son necesarias y son posibles. El problema que nosotros hoy estamos viviendo es que si a alguien se le ocurre decir, mira, vamos a transformar esta avenida y vamos a ponerle todos estos elementos que favorezcan el espacio público, la gente va a decir, muy bien, muy bonito, me parece muy bien, pero ¿sabes qué? Yo no quiero pasar por el trauma que pasé o que vi que pasó la gente en los proyectos recientes. Y una opinión muy personal que yo tengo, y es que, si bien es cierto, la idea es buena, pues creo que se saltaron muchos pasos y creo que no tomaron en cuenta algo que es necesario en urbanismo, y es que todo debe de ser un desarrollo incremental. Hay cosas que no se pueden hacer si no se hacen otras primero, porque si no vamos a tener los problemas que hemos tenido, ¿no? Y eso, de alguna forma, al momento de que queremos pensar en ciudad, pues nos trae los problemas que es tratar de convencer a las personas de que sí se puede hacer de una forma más responsable o más atinada. No diría que un poco responsable, porque creo que han sido responsables, pero han sido desatinados en el approach que han hecho. Y nada, perdón, que escuché a alguien que estaba ahí y me distraje. Básicamente, el tema de urbanismo, pues nunca hay que verlo de una forma de 0 a 100, hay que verlo de una forma muy incremental y poder creer que los cambios en la ciudad son posibles. El barrio. El barrio es un elemento por el cual pensamos que es por donde se tiene que tomar siempre el crecimiento de la ciudad. El barrio tiene unas características, tiene unas cualidades, y en lo que a los nuevos urbanistas respecta es
es para nosotros el bloque de construcción de la ciudad. Si yo cuido el barrio, cuido sus características y cuido su escala, todo lo que tiene que ver con la replicación del barrio es controlado y por ende la ciudad es más dominable. Un barrio aislado es una villa y un conjunto de barrios me hacen ciudad. Y lo más importante ahora es poder llevar ese mensaje a las personas para poder lograr algo que se llama community engagement, en donde todos pueden participar de lo que es la conformación del barrio, entendiendo que es la forma correcta de poder ir haciendo crecer nuestras comunidades como antes lo hacíamos. En algún momento se nos olvidó eso, en algún momento se desarticuló, en algún momento desapareció del mapa y comenzaron a salir todas estas barriadas y se nos olvidó. Y lo que tratamos de hacer nuevamente es volver a revisar eso y volver a aprenderlo, porque, a ver, no es una invención de ahora, es una invención de siglos en las ciudades europeas y ahora en muchas ciudades americanas donde estamos recuperando esa forma tradicional de crecimiento, en donde el barrio pues tiene unas características muy básicas, ¿no? Y es que tiene un centro muy definido, un centro definido por una plaza, por un área, por un parque, por un edificio, un edificio institucional, un edificio cívico, un edificio que le pueda dar caracterización a ese barrio colocado en un sitio especial como es el centro. Tiene un borde definido, esos bordes pueden ser naturales o pueden ser bordes, ¿cómo se llama? Bordes políticos. Los barrios tienen una mezcla de usos. Es como el omelette, todos los usos están equilibradamente mezclados y eso promueve lo que es la mezcla socioeconómica en donde el rico, el pobre pueden vivir en el mismo entorno, las personas pueden vivir cerca de sus trabajos, pueden vivir cerca de sus escuelas, pueden trasladarse a pie. El tamaño de estos barrios también puede ser definido por la distancia que una persona demora en recorrer 500 metros, que son 5 minutos a pie. Tiene una malla conectada, una malla de calles y de avenidas conectada de forma regular y tiene espacios públicos memorables. La mayoría de nuestros pueblos, la mayoría de los pueblos han crecido con ese tipo de patrón de una forma bastante orgánica, muy pocamente teorizada, y las ciudades europeas, nuestros primeros pueblos aquí en Panamá y los Estados Unidos tienen este tipo de crecimiento. Llegó un momento en donde nuevamente nos hemos olvidado de eso y lo que procuramos es pensar que este es la solución a muchos problemas que tenemos en la ciudad. Para que tengan una idea de lo que es el tamaño, lo que está entre las líneas amarillas es los límites políticos del corregimiento de San Francisco. Y ahí podemos ver que si es por temas de escala, ahí nos caben alrededor de 4 barrios. Si nosotros cada barrio lo caracterizamos con estos elementos, podemos controlar un poco la forma en que se organiza el espacio, podemos controlar un poco la identidad de cada barrio y que cada uno de los elementos que lo conforman tengan su identidad propia. Abogar por estos elementos que es el espacio público y donde ocurre ese espacio público, que es la estructura del ego de la ciudad, que es el barrio, es algo por lo cual nosotros debemos de salir a la calle y pedir que nuestras normativas también hablen de eso. Hoy hacer eso es muy difícil, porque desde la conformación de la calle o del espacio público hasta la forma urbana en donde nuestros edificios pueden darle identidad al barrio por encima de la zonificación, es ilegal. Es ilegal y a través de ese tipo de herramientas que tenemos todavía impuestas en nuestras leyes, es muy complicado poder generar espacios o lugares que nos encanten, que nos hagan querer pertenecer
y poder vivir en estos entornos. En otros países, en otras latitudes, pues sí se ha hecho con bastante trabajo, con mucho éxito. Esta es una imagen de un pueblo en Kentlands, en Maryland. Y tal vez como Edward les habrá comentado, pues afortunadamente tenemos también personas aquí en Panamá que, a pesar de que las leyes nos las ponen difíciles, logran hacer proyectos como Porta Norte y como el Distrito de La Fontana en Chiriquí. Debemos de abogar por lugares en donde nosotros podamos poder vivir nuestro ciclo completo de vida, en donde no tengamos necesidad nunca de salir de ese barrio, porque es el lugar donde yo crecí, el lugar donde me casé, el lugar donde yo pueda conseguir una vivienda para comenzar mi familia y pueda, después de que mis hijos se vayan, poder conseguir otro tipo de vivienda para cuando mis hijos se vayan y quede viejo y solo, ¿no? Y yo pueda aún así poder ser independiente y poder resolver, ir a la farmacia, ir donde el doctor a pie o en bus, porque es posible. Actualmente, como tenemos la ciudad, pues es muy complicado y debemos abogar por este tipo de prácticas. A donde yo voy ahora es, habiéndoles hablado de cómo vivíamos, qué es lo que tenemos ahora, dónde nos perdimos en el camino y qué es lo que cuáles son los elementos que debemos de recuperar, viene un debate interesante. En esta época de pandemia, todo el mundo siente que la ciudad no nos ofrece nada, ¿sí? Y que es mejor vivir en el campo. Y la lógica que va detrás de eso, pues es totalmente entendible. Y yo no puedo pensar o no puedo negar ese razonamiento, ¿no? El tema es que en nuestra condición particular, nuestros suburbios no son necesariamente los mejores y tendemos a vivir de esta forma. Y posiblemente se nos olvida, y ustedes habrán visto más memes que yo de estos, que estar en el exterior pues pareciera que es más peligroso que irse al súper o irse al banco, cuando la realidad todo indica de que entrar a los mismos lugares que yo entraría estando en una ciudad o estando en los suburbios son iguales de peligrosos que estando en esos lugares, y que estando en el espacio público, estando en la casa de uno, tal vez es el lugar donde más seguro yo estoy. O sea que el tema no es si yo vivo o no vivo en ciudad. El tema es que si yo necesito salir, pues de todas formas tengo que cuidarme. El problema es que en las ciudades y en pocos lugares de Panamá nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar el espacio público. Tenemos muy pocas posibilidades, y en los suburbios mucho menos. En los suburbios no tenemos esa gran posibilidad de poder integrarme en un espacio en donde la naturaleza me pueda hacer sobrellevar la depresión, la ansiedad, la soledad, porque simplemente no existen. El centro de la ciudad, el centro tradicional que conocemos de la ciudad, pues tiene más potencialidad de poder desarrollar ese tipo de cosas. Y nos hemos dado cuenta de que existen muchas iniciativas a lo largo de muchas ciudades en donde han aprovechado esta pandemia para poder permitir que las personas puedan salir y apoderarse del espacio público y desarrollar elementos que se apoderen de él, tal vez de forma temporal, y con la ambición de poder mantenerse una vez que los carros comiencen a volver a las calles, ¿no? Y que se queden estos elementos que de alguna forma ayuden a generar puntos de encuentro en nuestros barrios. Muchas de estas iniciativas son iniciativas hechas por los mismos ciudadanos y otras son hechas por los alcaldes de las ciudades. En nuestro caso particular, en el Distrito Capital, no tenemos desafortunadamente ningún tipo de liderazgo en cuanto a esto, y muchas iniciativas que han ocurrido han sido parte de la ciudadanía y de grupos organizados. Estas soluciones, estas iniciativas, estas ideas, son ideas que no necesariamente necesitan los grandes presupuestos, son ideas muy puntuales, son ideas muy sencillas de aplicar, y sería interesante que ustedes como estudiantes de arquitectura le pidieran a sus profesores de diseño o de planeamiento que hicieran ejercicios en donde ustedes, a través de estas intervenciones, pueden llegar a hacer cambios
en el espacio público producto de este momento. No hay muchos carros en la calle. Podemos aprovechar y tomarnos las calles, generar puntos de encuentro que ayuden al comercio a poder funcionar. Eventualmente ellos van a, bueno, ya abrieron, pero con muy poca capacidad. Pero hablemos de los restaurantes. Los restaurantes no han abierto y están siendo muy castigados y serán castigados porque no existe ni un liderazgo claro de cómo ellos van a poder operar, ni un liderazgo claro por parte del gobierno. A pesar de que la Asociación de Dueños de Restaurantes ha presentado muchas iniciativas, necesita ser de alguna forma respaldada por el gobierno para poder contar con, digamos, los permisos que les permitan poder operar de una forma segura. Y si el gobierno no apoya en esto, se les hace muy complicado. Y nosotros de alguna forma tenemos que ser proponentes de que este tipo de soluciones ayudarán a los comerciantes, ayudarán a nuestros barrios, ayudarán a los dueños de restaurantes para poder integrarnos en algo que va a durar bastante. O sea, no tenemos idea en qué momento nosotros vamos a dejar de tener miedo de estar cerca de muchas personas. Así sea que venga la pandemia, así sea que venga la vacuna. Y a propósito de todo esto, tenemos una gran oportunidad de transformar nuestro espacio público y que estos cambios sean totalmente permanentes. Este tipo de trabajo se hace a través de urbanismo táctico y hay muchas aplicaciones, hay muchos trabajos que se están haciendo en Panamá muy interesantes, que yo los exhorto a ustedes a que se fijen un poco más de eso y que utilicen la plataforma de la universidad, que estoy seguro que es el mejor medio sobre el cual ustedes, los estudiantes de arquitectura, pueden posicionarse para poder emitir un comentario y propuesta y hacérselas llegar no necesariamente a nuestros gobernantes, porque ya nos hemos dado cuenta de que ellos están en otra onda, sino a nuestras comunidades, y que a través de la fuerza de la comunidad hacerlos participar para que aporten también con sus ideas, porque estos procesos, lo bonito de estos procesos es que son totalmente participativos, deben de ser totalmente abiertos, para que las personas eventualmente sientan ese sentido de pertenencia, puedan apropiarse de las ideas y poder mantenerlas a lo largo del tiempo. Creo que es una bonita oportunidad para ustedes y yo los exhorto a que sigamos que sigan esa línea. Estas experiencias, pues, en este caso particular, fueron condensadas por el NACTO. NACTO es una iniciativa filantrópica de quien era el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Ellos son oficiales de transporte que entienden la ciudad, entienden el espacio urbano y entienden que el transporte tiene que poder generar y que tiene que poder moldear de forma positiva nuestras ciudades. Ellos hicieron un manual muy interesante, lo pueden encontrar en la página web, donde ellos ya tienen, digamos, patrones, ideas de cómo pudiera llegar a ser esa activación de espacio público, respetando lo que haya que respetar. Son referencias interesantes, no es la única referencia. Obviamente uno tiene que contextualizar absolutamente todo, pero nuevamente, allá llueve también, allá nieva, allá pasan muchas otras cosas. Tal vez lo que no necesariamente pasa es que las calles se les inundan tanto como acá, pero yo creo que hasta para eso podemos encontrar una solución. A ver, y para ir cerrando, una de las cosas importantes que yo quiero transmitirles a ustedes es que, más allá de que si la ciudad se ve bonita o no, si me gusta o no me gusta la ciudad, o si voy allá a tal lugar para poder vivir, es tomar conciencia de que nuestro rol de arquitectos, y los que eventualmente se van a inclinar por temas de urbanismo, tienen que comprender que los seres humanos elegimos los lugares para poder salir adelante en la vida, ¿sí? Las personas del interior, yo creo que usted lo han escuchado bastante, ¿no? Las personas del interior viajan a la ciudad porque tienen ese tema aspiracional, ¿no? Que en la ciudad me va a ir mejor. Piensan que ese ir mejor, pues, pensemos que ese ir mejor es ser feliz.
y que ese es un derecho universal. Es algo de lo que no se habla. Lo vemos muy ingenuo tal vez. Pensamos, pero ¿por qué temas de urbanismo tenemos que estar hablando de eso? No, al ser humano le importa eso. Nosotros diseñamos para personas, nosotros diseñamos para personas y diseñamos sus ambientes construidos. Y así no lo crean, hablar de urbanismo muchas veces es muy complicado con personas que no son urbanistas. Y ahí viene el reto. ¿Cómo hacer que las personas entiendan, realicen que su ambiente construido, o sea, la ciudad, influye directamente en lo que es la consecución de la felicidad? Imagínense las personas que viven, no sé, allá por Tocumen y tienen que trabajar no sé, en el centro de la ciudad. ¿Cuántas horas pasan al día haciendo commuting? 2 horas. Multipliquen eso por 10 años y se van a dar cuenta que las personas pierden 1 año de sus vidas yendo de un lugar a otro para el trabajo. Entonces, yo me pregunto si necesariamente la forma en que nosotros hemos estado construyendo la ciudad a través de estas leyes que favorecen estos desarrollos urbanos dispersos, desconectados, y se olvidan de lo funcional o de lo práctico que nosotros teníamos antes en nuestras ciudades, nos ayuda a resolver nuestra vida, no las complica. Nos venden la casa diciéndonos, bueno, es que la casa cuesta 60. Ok, tú haces matemática, la casa no te cuesta 60. La casa te cuesta 60 más el carro. Te cuesta 60 más el carro, más el tiempo que no estás con tus hijos. Y súmale la salud, porque pasas 2 horas, 3 horas sentado, sin poder tener oportunidad para hacer ejercicio. Entonces eso crea problemas de obesidad, problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, porque nos olvidamos de que nosotros tenemos una naturaleza que es caminar y que no tiene absolutamente nada de malo caminar. Es necesario. Pero encima de eso, venimos de alguna forma también pensando de que, bueno, listo, el Estado viene y construye la línea del metro y conecta todo por metro. ¿Por qué no pensamos mejor en el derecho a la cercanía? ¿Por qué no pensamos en el derecho a la proximidad? Primero que todo, antes de pensar en el derecho al gran desplazamiento. Creo que si nosotros pensamos a la inversa y pensamos en colocar todas las cosas que podamos juntas, mezcladas, haciendo un buen huevo revuelto, las soluciones que lleguen a necesitarse para poder resolver el eventual desplazamiento serán distintas, serán más dimensionadas, no sobredimensionadas como están ahora, consumiendo nuestros impuestos. Nosotros estamos pagando impuestos hoy al gobierno central, al gobierno municipal, al distrital, y estamos pagando soluciones en otros lugares producto del desarrollo mal llevado por el gobierno. Y eso es totalmente, es ilógico. Afortunadamente, nuevamente, yo pensaría que sería interesante que ustedes se leyeran al menos el resumen ejecutivo del plan distrital. El plan distrital ataca esos temas y lo importante es que ustedes, como estudiantes, se enfoquen o puedan involucrarse para poder apoyar este trabajo que se hizo. Yo no trabajé en él, a propósito, yo no lo estoy haciendo propaganda, nada, simplemente es un documento que si bien tiene sus temas, como todos, yo creo que es una gran oportunidad que nosotros tenemos de poder ir cambiando la forma en que primero que se va pensando en hacer ciudad, y se le da oportunidad a poder desarrollar nuestros barrios, poder darle la oportunidad o poder equiparar la forma en que los barrios tradicionales entran a tener tanta relevancia como las barriadas. Nosotros tuvimos hace poco un decreto, creo que es un decreto, en donde el Ministerio de Vivienda reglamenta nuevamente el tema de barriada. Digo, yo creo que estamos en una economía de libre mercado y todo el mundo tiene derecho a vivir como quiera. Habrá personas que quieren vivir encerradas, hay personas que quieren vivir integrados. Pero en ninguna parte yo he visto, salvo en el postdistrital, que se hable o se indique o se insinúe que debemos de hacer esto. Debemos de cambiar la forma en que
desarrollamos nuestras ciudades, basados en los principios del nuevo urbanismo, que son los barrios tradicionales. Entonces, hablarle a las personas de esto y decirle, mira, si tú no te involucras, vas a seguir pasando 3 horas de tu vida, vas a seguir mandando a tu hijo a la escuela que queda a 1 hora y media, porque en tu barrio no hay escuela y en tu barrio no te puedes ir a pie a la escuela. Y vamos a continuar teniendo una sociedad desgastada, una sociedad que de alguna forma no logra ser competitiva y por consiguiente pues no entiende que la forma en que nosotros construimos nuestro ambiente, nosotros somos animales sociales, influye mucho en la forma en que nosotros podemos salir adelante. Y esta conversación también tiene que entrar en temas políticos, ¿no? Yo tengo, he tenido oportunidades de poder hablar con personas relacionadas con el ámbito político en diversos niveles, desde asociaciones no gubernamentales hasta partidos políticos, y todo el mundo quiere hablar de justicia, todo el mundo quiere hablar de educación, todo el mundo quiere hablar de salud, todo el mundo quiere hablar de alimentación. Sí, eso es necesario. Así como el cuerpo necesita el corazón, el cerebro y los pulmones, eso está fuera de discusión. El tema es que no se dan cuenta de que para que el corazón funcione bien, tiene que estar colocado en el lugar correcto. El cerebro también, los pulmones también. Deja tú poner el corazón, no sé, en la pierna, en la rodilla y van a ver qué es lo que le va a pasar al cuerpo. Bueno, así estamos ahorita mismo. No quieren entender que el urbanismo es necesario, es fundamental para que el cuerpo, que es la ciudad del organismo vivo, funcione bien. Y cada pieza debe estar bien colocada. Ese es un reto muy interesante. Por eso estas plataformas que la universidad está haciendo son necesarias. Son necesarias continuarlas, porque tal vez será el único punto de debate en donde los ciudadanos y la academia se puede encontrar y poder alzar la voz y decir las cosas que no se quieren decir, porque tal vez el precio que se pueda pagar sobre eso pueda ser muy alto y tal vez no muchos se atrevan a hablarlo de la forma en que se debe de hablar. Pero es importante. Es importante involucrarnos, participar, es importante educar, porque el problema de la no educación es que si nosotros no le enseñamos a las personas, miren, yo entiendo que ustedes se opongan a todo tipo de crecimiento porque el único tipo de crecimiento que ustedes conocen es aquel que destruye nuestros recursos naturales, que borra cualquier tipo de historia, cualquier tipo de tradición, cualquier tipo de sentido del lugar y se genera una gran especulación. Es el único que ustedes conocen y es normal, pero hay que enseñarles que existe otra forma de desarrollo totalmente sostenible, totalmente viable, totalmente real, para que cuando nos sentemos en la mesa a hablar de ciudad, los aportes sean constructivos y no se opongan simplemente a todo. Los dejo con estas palabras. Importante hablar de felicidad, sí, nosotros los arquitectos tenemos que hablar de felicidad, tenemos que hablar de belleza, no son clichés, son cosas que si no las tenemos en cuenta, pues se nos va a olvidar y comenzaremos todavía a seguir andando en planes gestores, en planes maestros, sin poder aterrizar y sin poder encontrar estos puntos de encuentro entre la concepción general y la concepción particular. Todas las personas tienen derecho a tener una vida digna. No tiene que ver con la billetera. Ahí es donde tal vez la máquina del Estado debe permitir que cada individuo pueda aportar a lo que es la construcción de su espacio para que éste sea digno y sea bello y le responda a una justicia social. Piensen siempre en la ciudad como un omelette, totalmente mezclado, totalmente diverso y que no hay que tal vez perderse en las grandes escalas, que es lo que cuando era más joven me pasaba, ¿no? Simplemente pensemos en el barrio, controlemos el barrio, cuidemos el barrio, construyamos el barrio, que nuestras conversaciones sean a través del barrio. Si nosotros logramos consolidar, madurar esa idea, lo demás es
una relación entre barrios que, si lo hacemos bien, será un lugar, nuestra ciudad puede convertirse en un lugar muy agradable para vivir, y donde no tendremos que necesariamente sentir que tenemos que mandarnos 1 hora, 2 horas al interior para poder gozar de la naturaleza y poder tener una vida social un poco más digna. Por eso, involúcrense en temas de urbanismo, involúcrense en estas iniciativas que están surgiendo, son muy interesantes. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, arquitecto Amador, por pues, su conferencia. De verdad que estoy segura que fue del agrado de todos los participantes. Ahorita mismo entonces vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas, que tenemos todas las preguntas que hicieron a lo largo de su conferencia, y tenemos varias, así que iniciaremos de una vez. La primera pregunta que nos llegó es de parte de Moisés Barrios y dice: ¿cree usted que en el área de Panamá Oeste aún se pueden implementar un mejor urbanismo? Y de ser así, ayudaría a una descentralización y un mejoramiento del tráfico en el área. Vivo en el área de Panamá Oeste y es una problemática que siempre me ha llamado mucho la atención. Por supuesto, es necesario. Es necesario poder generar elementos que eviten que las personas tengan que mandarse todos los días al centro de la ciudad. El tema que nosotros tenemos, y a ver, sí se puede, es necesario, no es, como todos los temas de la ciudad, no es fácil, es complejo porque entraríamos a reconvertir unos entornos ya construidos. Y encima de eso tenemos que entrar a competir contra la facilidad que van a tener las personas en poder llegar al centro de la ciudad con la construcción de la línea del metro. Entonces tenemos un poco de competencia contra eso, pero yo sí considero que es muy importante, es necesario y es real. Excelente, arquitecto. Como siguiente pregunta entonces nos llegó desde el amigo Alonso Williams, que nos dice: ¿cómo se puede contrarrestar el pensamiento económico de los espacios urbanos en contraposición de establecer filosofías de integración de la gente en un entorno de comunidad? A la vez, ¿cómo lograr que los entes de regulación puedan ver más cerca esta línea de pensamiento a favor de un mejoramiento, de una mejor planificación del espacio público y áreas residenciales en la cual la gente sea pues los beneficiados? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Saludos al profesor, le mando un abrazo. El profesor fue profesor mío cuando estaba en la universidad, uno de los mejores. A ver, la pregunta tiene bastantes aristas. Voy a tratar a ver si la respondo bien, si no me puedo volver a preguntar de nuevo. Pero como yo veo las cosas, a ver, nosotros tenemos una coyuntura actual, ¿sí?, que viene con el tema de la descentralización. Nosotros tenemos un distrito capital, el distrito de Panamá, en donde poco a poco se le han ido pasando competencias, y los ejercicios que se hicieron en el periodo anterior fueron ejercicios que buscaban ir construyendo, poder generar las dinámicas necesarias para poder ir convenciendo que las transformaciones en las ciudades tienen que ser a escala de barrio, deben ser a escala de comunidades. Yo pensaría que uno de los grandes retos no es un reto técnico, es un reto político, porque, a ver, hay que hacerle espacio a este tipo de desarrollos nuevamente. Este tipo de desarrollos fueron borrados y están siendo respaldados por el gobierno central con estas normativas que favorecen por encima las barriadas que la construcción de barrios tradicionales. Y hay que darle la oportunidad, yo creería, de que a través de la descentralización y la implementación del plan distrital
podemos tener una gran oportunidad para poder acercarnos a nuestras comunidades y a través de las bases poder ir construyendo mayor conciencia, mayor participación y que desde abajo vengan los cambios, más que desde arriba. Desde arriba son pocas las coincidencias que podemos encontrar, pero si nosotros podemos generar una sinergia con las bases que tienen que ver con las comunidades, podemos encontrar un punto podemos llegar a un punto de acuerdo en donde podamos demostrar que efectivamente este tipo de desarrollo es beneficioso para la ciudad. Dudo mucho que el gobierno central vaya a tomar esta iniciativa, porque no lo ha hecho nunca, no lo ha hecho nunca, o sea, no lo ha hecho desde la época republicana. Lo que existe en nuestro país es ausencia de planificación. Y las oportunidades que están existiendo ahora es debido a la descentralización, digámoslo así, las cosas como son. El plan distrital tiene 145 proyectos, que muchos de ellos tienen que ver con lo que es la reconversión de nuestros barrios o de nuestros asentamientos y convertirlos a barrios. Eso me parece fundamental y poderoso. Debemos apoyar este tipo de iniciativas y debemos de trabajar en esa línea, ¿no? Pero siempre entendiendo de que debemos hacerlo con la comunidad. Nunca debemos de aislarlos y debemos de darle mejores herramientas a ellos. Mejores herramientas que la famosa consulta ciudadana, en donde uno se para y de forma inerte comienza a hablar sobre el proyecto y las personas comienzan a hacer preguntas y respuestas, ¿no? En otros lugares la participación con los stakeholders es mucho más activa, es mucho más integrada y no demora 2 años en hacerse, demora una semana, ¿sí? Porque no pensamos en hacer los grandes planes, sino que nos vamos a manera de guerrilla, ¿no? Vamos haciendo tácticamente ciertos lugares porque la ciudad toma tiempo en transformarse. Y creo haberle respondido su pregunta, si no, pues me la pueden volver a hacer de nuevo. Excelente, gracias, arquitecto. La siguiente pregunta sería por Martín Estonciola y él pregunta, ¿qué piensa acerca del desarrollo urbano o el desarrollo en general que ha tenido la ciudad hasta ahora? Es disperso, es altamente especulativo. El desarrollo que ha tenido la ciudad nos tiene todavía en una centralidad totalmente marcada. Todavía nuestra manera de pensar es centralista, nuestra manera de concebir los espacios es totalmente concentrada. Ahí le puse en los slides cuando pensamos en hacer la ciudad hospitalaria. Sí, vamos a meterlos allá en la mitad de la nada, donde la gente, el Parque Norte, por ejemplo. Yo, a veces cuando salgo a las redes a hablar de urbanismo, yo quisiera que las personas a las cuales uno les hace los señalamientos no sientan que son ataques políticos, porque eso es lo que a veces me pasa. Entonces, sale todo el call center de los políticos, entonces a caerle encima a uno, entonces es muy difícil tener una discusión productiva, ¿no? Pero ese Parque Norte, ustedes lo vieron donde estaba, ¿no? Menos que yo me haya equivocado, pero me cuesta pensar, pero creo que es ese, ¿no? O sea, estoy seguro que es ese. Está en la mitad de la nada, está totalmente en la mitad de la nada. Entonces comienzan a pensar en que sí, los parques distritales son necesarios, sí, yo no estoy discutiendo eso, pero lo que yo discuto es la manera tan monumentalista de querer hacer los proyectos y querer colocarlos en lugares que obviamente, nuevamente, en este momento son difíciles de colocar porque no hemos creado las condiciones previas para poder generar los lugares donde pueden ocurrir. Entonces, pensamos en la Ciudad de las Artes y, hombre, lo ponemos allá en Curundo, donde cuando la exposición, en el barrio de la Exposición, ese barrio que tiene una retícula tan perfectamente diseñada, en donde tienen una arquitectura que, independientemente del estilo, da para poder colocar ahí, no sé, el Instituto de Artes Escénicas, a poner en los 4 barrios de San Francisco, poder colocar el Instituto de Música Aplicada y poder colocar un parque. ¿Me explico? No, tenemos esa mala costumbre de ir pensando en colocar estos grandes proyectos donde caben en la mitad y que la gente simplemente pues agarre el carro y se vaya. O sea, que se vaya en carro, ¿no? En vez de poder colocarlo en los centros de nuestros barrios. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad.
así yo veo la ciudad, veo el desarrollo que todavía tiene que ser cambiado, pero si los trabajos que se han hecho, que tienen bastante validez, bastante potencial, no se les da seguimiento, como el plan distrital, va a ser muy difícil y todo va a seguir siendo especulativo. Y a ver, yo les quiero traer algo a colación. Hace 1950, sí, hace 70 años, bueno, 75 años, la herencia del sprawl para nosotros es una herencia aprendida. Los gringos lo crearon ese tipo de desarrollos, pero fue favorecido por muchos factores que se alinearon para poder crearlo, ¿no? Por ejemplo, el gran subsidio que le hicieron a los veteranos de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, creo que eran 11 millones de dólares. Todo lo que era la gran cantidad de carreteras que construyó el gobierno federal para promover la economía. Y otra serie de cosas ayudaron a que este tipo de desarrollo fuera creciendo. Entonces yo hago el paralelismo y digo, bueno, en Panamá decimos, bueno, listo, vamos a impulsar la economía después de la pandemia. ¿Con qué? Bueno, la construcción. La realidad es que la construcción aporta, hasta donde la memoria no me falla, 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, listo, construcción, vamos a construir carreteras, más carreteras, listo, las carreteras son necesarias, pero para conectar, no para expandir más la ciudad. Las viviendas, entonces ya salió el ministro de la vivienda anunciando 80 millones, un montón de plata, para vivienda para favorecer la vivienda asequible. Entonces, para el subsidio de vivienda, y lo único que hace eso es poder generar más sprawl. Entonces, se prenden las alarmas, salen las banderas rojas y dicen, bueno, estamos viviendo lo mismo que tal vez esta otra cultura pues vivió, que para poder echar para adelante el país, entonces comenzamos a construir lo que es más fácil hacer. Entonces comenzamos a canibalizar y comenzamos a seguir haciendo este tipo de desarrollos, que si nosotros no alzamos la voz, nosotros no paramos la manera de entender esto, la ciudad va a seguir creciendo, y va a ser como el DF, va a ser una gran mancha urbana. Ya llegamos hasta Capira. Todavía desconectadamente, bueno, pronto vamos a llegar a una forma continua y conectada a Capira, y de eso no se trata, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar esa forma de pensar. La manera en que está creciendo la ciudad, la manera que ha crecido siempre la ciudad ha sido así, una ausencia de Estado, ¿no? Y favoreciendo este tipo de actividades económicas en donde la vivienda es un renglón en la hoja de Excel para el inversionista. Solamente es eso. Y está bien, o sea, tiene que haber negocio, ¿no? Pero ¿quién regula la forma de que nosotros vamos a vivir? ¿Quién regula cómo se debe de articular todo? No estamos hablando de ir en contra de las libertades, no, estamos hablando de poner un poquito de orden e indicar cómo deben de crecer para que el Estado después no nos tenga que meter la mano a nosotros en el bolsillo para poder ir a resolver todos los problemas que el mismo Estado ha creado. Definitivamente, muchas gracias por esa respuesta, arquitecto. La siguiente pregunta que nos llega es escrita por Miguel Ángel Barrera y él nos dice, hola Jorge, según tu experiencia y lo planteado al inicio, ¿qué estrategia propones para integrar el proceso de educación universitaria de planeamiento y urbanismo con la realidad y demanda real que tienen nuestro territorio versus el apetito inmobiliario existente y las normativas vigentes que permiten el resultado que veamos, pues el resultado de esta aplicación? A ver, el POT tiene 145 proyectos. Yo venía pensando, cuando venía aquí a mi oficina, que es una gran oportunidad de que la universidad haga un statement, ¿sí? Y pueda trabajar a nivel de propuesta cualquiera de los 145 frentes que tiene abierto el POT. Y a través de ese acercamiento a la realidad, a las diferentes posibilidades que da intervenir en la ciudad sobre proyectos específicos y proyectos reales, podemos ayudar a transformar un poco la educación
sobre el diseño urbano. En esos proyectos hay de todo, hay desde greenfields hasta infields, greyfields, hay main streets, hay riberas de río, hay mucho paisajismo, hay una gran cantidad de posibilidades de que los pelados puedan basar su experiencia y sus prácticas en este tipo de proyectos. Es más, a mí me encantaría dar un taller de diseño urbano agarrando algunos de estos temas, ¿no? Y poder diseñarlo de tal forma que el entregable sea un documento del grupo y poder tocar la puerta a través de la USMA y hacérselo llegar a nuestras comunidades, o trabajarlas con las comunidades y hacerlas llegar a nuestros representantes de corregimiento para ver si se ponen un poquito más las pilas y comienzan a tomar acción sobre las cosas que evidentemente pueden transformar la ciudad. Yo lo veo así. Gracias, arquitecto. Para seguir con las preguntas, nos llega, gracias a Adrián Ceballos, la siguiente pregunta. ¿Qué cambios cree que se puedan hacer para que el país, qué cambios puede hacer el país para tener una mejor calidad de vida? Cambiando la forma en que crecemos, ¿sí? Cambiando la forma en que crecemos, cambiando la concepción de cómo nosotros nos desarrollamos. Es así de simple, pero no es simple, porque en el camino técnico se interpone el camino político. Esa es la forma en que yo pensaría en que nosotros debiéramos de poder cambiar el rumbo, involucrando a nuestras comunidades, haciendo propuestas, llegando donde las personas que viven en las barriadas, decirle, mira, vamos a implementar el 15-minute walk a través de este plan, que básicamente lo que hace es poder colocarle gran cantidad de destinos a 15 minutos, ya que no se puede menos. Pero ¿saben qué? Nosotros ahorita mismo vemos algo muy interesante, y es que nosotros tenemos ya una situación de hecho que es la construcción de la línea del metro. Vamos a seguir teniendo eso, o sea, es como que una avalancha que nos está llevando, o una ola o una marea que nos está llevando bien lejos. Y nosotros tenemos una gran oportunidad como ciudad de poder desarrollar a lo largo de esa infraestructura desarrollos orientados al transporte, ¿sí? Nosotros, y eso está contenido también en el plan distrital, pero yo creería que sería uno de los principales puntos en donde nosotros podemos incidir. Lo que es la normativa que tiene que ver con la línea del metro es una normativa que es más de las mismas normativas, no me habla de la estructura de un barrio. Y los desarrollos orientados al transporte es simplemente un tema de densificación con una estructura de barrio, ¿sí? Y poder generar vivienda asequible en esos puntos. Nosotros tenemos una gran oportunidad para poder incidir sobre eso. Yo recomendaría que como trabajo de universidad, de proyecto, pues hacer un TOD y poder presentárselo, pero con códigos de forma urbana, porque si nos basamos nuevamente en zonificaciones, pues yo puedo hacer un edificio en forma de espiral o puedo hacer un edificio en forma de vaso, el que sea más creativo, porque ese es el problema con las zonificaciones. Las zonificaciones nos hace olvidarnos de que los edificios deben de formar parte del tejido urbano, y que tal vez los edificios que tengan que tener cierta caracterización son los edificios cívicos, los edificios institucionales. El resto debe de poder entablar un diálogo y debe entender otro tipo de cosas que solamente los códigos con forma urbana, que controlan la forma urbana, son los que atienden eso. Las unificaciones no atienden ese tipo de cosas. Pero tratando de responder la pregunta, pues yo me iría por los TOD, como punto inicial para poder generar una conversación tal vez un poquito más de profundidad, ¿no? Con las autoridades, ¿no? A pesar de que eso está nuevamente contemplado en el plan distrital como puntos a atacar, el metro nos cuesta mucho a todos, nos cuesta mucho porque está pobremente
pobremente dimensionado el entorno que lo debe de alimentar. Tenemos que alimentarlo para que sea un poco más eficiente. Entonces ataquemos eso una sola vez. Que el gobierno central o el gobierno distrital dé incentivos fiscales para poder generar ese tipo de proyectos, pero hechos correctamente, atendiendo a la estructura del barrio. ¿Sí? Solamente con ese grado de especialización y ese grado de densificación necesaria para que el metro sea más eficiente. Creo que sería interesantísimo empezar por ahí. Genial, gracias, arquitecto. La siguiente pregunta nos llega gracias a Olmedo Gómez, que pregunta: ¿cómo encuentras el equilibrio entre lo que expones y lograr que la cultura del promotor en hacer la ciudad cambie hacia un modelo más sostenible? A ver, es interesante. Yo creo que esta época nos ha enseñado a todos en que debemos de ser diferentes, debemos de pensar diferentes. Y eso es como que tal vez la oportunidad para nosotros que creemos en estas cosas, ¿no? En que el desarrollador inmobiliario dice, bueno, ahora qué es lo que yo voy a ofrecer a las personas que viven, a los proyectos que yo quiero hacer. Bueno, ofrezcanle entornos caminables, ofrezcanle entornos en donde las personas puedan realmente generar una calidad de vida. Ofrezcanle eso y yo creo que van a estar más despiertos a poder atender eso. Porque se han dado cuenta de que ofrecer la casita con el techo azul o el techo verde, la gente no está comiendo, no está comprando eso. La gente no está comiendo el cuento ya. A pesar de que exista el subsidio a la vivienda, pero se están dando cuenta hoy de que las personas hoy que están trabajando todo el día tienen que meterse en ese bus que pasa cada hora y media, cada 2 horas, y pasar, no sé, ya no hay tanto tráfico, pero igual tienen que pasar un gran tiempo en ese bus donde hay mucha gente metida para transportarse a sus áreas de trabajo. Entonces están sufriendo mucho más, que no tienen lugares donde puedan recrearse de una forma sana y que el vecino que tú tienes enfrente no lo conoces necesariamente, porque no hay una forma en donde tú te puedas relacionar con él. Entonces, en estos momentos difíciles donde tú tienes que generar ese tipo de empatía para, tú sabes, ¿no? Ahí tienes la medicina para curarme de lo que me está pasando ahorita, no se puede porque lo que han diseñado no permite eso. Ellos deben de ofrecer algo distinto. Yo creo que es una gran oportunidad para nosotros elevar un poquito más la voz. Y saben que exponerlos al desarrollo incremental o el desarrollo incremental va en contraposición a querer hacer los grandes proyectos de un solo, a comprar 50 hectáreas y hacer casitas, porque ya la economía lo obliga a uno o los obliga a ellos a ser mucho más precavidos. Entonces, si nosotros nos basamos en el desarrollo incremental, eso es, en vez de pensar en 50 hectáreas, yo voy a pensar en un lote de 1000 metros, y lo que voy a hacer es, la zonificación es RM2C2. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer ahí va a ser un conjunto de apartamentos asequibles con comercio abajo. Y busca la forma de que el carro no te encarezca la vivienda. Ese es un gran tema, eso es un gran tema. Ese es uno tal vez de los grandes temas que nosotros tenemos que resolver, y es que el carro no es malo, el carro no hay que satanizarlo. El problema es que todo lo hemos orientado al carro y hace que nuestras viviendas no sean asequibles. ¿Cuánto me cuesta un estacionamiento? $20,000 en construirlo, eso se lo traspasan al que vive. Entonces, hagan la matemática. Si nosotros logramos que dicho sea de paso, ya la normativa del metro pone como opcional el tema del carro, pero aún así la gente dice, oye, pero bonito, claro, la vivienda me baja, pero ¿yo cómo hago para transportarme? Si el sistema de transporte público no es digno, no es seguro, no es regular. ¿Sí? Ustedes en otros países y cada 5 o 10 minutos pasa un bus, ¿no? Y un bus bien puesto, ¿no? Aquí todavía hace falta mucho eso. Entonces tenemos que buscar tal vez lugares que favorezcan ese tipo de aproximaciones, como por ejemplo los proyectos que están cerca del metro. Me permite hacer vivienda asequible, me permite poder hacer desarrollos mixtos. Creo que irnos, y obviamente hacer vivienda asequible me ayuda a bajar precios y poder vender mucho más de forma más sencilla. Entonces, creo que uno tiene que escoger el discurso que uno utiliza con ellos. Tal vez el discurso idealista
no es el más adecuado, no es el más recomendable, pero el discurso práctico es el que hay que utilizar con ellos y eso es estrategia de negocio, eso es normal, ¿no? Eso es perfectamente normal. ¿Qué más? Así es. Bueno, actualmente tenemos un comentario de Ángel Carrero que nos dice, asimismo como se desarrolló Puerto Norte, se podría planificar en conjunto con el gobierno reglamentaciones para desarrollar los proyectos y que no todo se vea tan diferentes como se ven en la actualidad en la ciudad. Así que Sí, vamos a... sí, eso se Sí, debe. sí, Sí. Hacer un comentario. Ah, bueno. claro, sí, sí, un Muy bien. comentario que nos Muy bien. llegó. Sí, excelente. Vamos a leer entonces algunas otras preguntas que nos llegan. Un momentito. Perfecto, entonces para continuar tenemos la pregunta de Rodolfo Pimentel, que nos pregunta, ¿en dónde queda el tema de los buhoneros en nuestras aceras? Yo vivo en la ciudad de David Chiriquí y donde vayas hay un buhonero limitando nuestro espacio de circulación y muchas veces es tedioso. Digo, eso es un tema ya de gobernanza local, cómo nosotros podemos recuperar nuestro espacio público. Lo cierto es que si nosotros cometemos el error que han cometido aquí en Panamá de agarrar el, el tema de bunería y ponerlo en un lugar totalmente apartado, pues no estamos haciendo nada, no estamos favoreciendo nada. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer ese proyecto, ¿no? La bunería se nutre, ya como cualquier actividad comercial, del paso de los peatones, ¿no? Y ahí es donde nosotros volvemos a pensar sobre la importancia de poder generar espacios en nuestros barrios que sean característicos, que sean únicos, que sean... Y Siri volvió a salir de aquí. Este es todo un tema con Siri, ¿eh? Ya, me siguen viendo, ¿verdad? Ya, ahora sí la puedo apagar si vuelve y aparece. Eh, no, nosotros podemos generar espacios característicos que ayuden a que esos señores puedan seguir viviendo, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar apartados y alejados de lo que es el tráfico peatonal, pero colocados en lugares... A ver, lo que pasa es que, ¿saben qué? Nuestras ciudades carecen de puntos de pausa a nivel peatonal. Imaginándome lo que el joven me está preguntando, pues yo me puedo imaginar lugares como la Avenida Central, en donde, antes que fuera peatonal, donde no hay ni un lugar donde uno pueda hacer una pausa, sino que es totalmente una vía de tránsito, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en lugares en donde las personas tengan que pararse, sentarse y estar, tal vez ahí se puedan dar oportunidades para que estas personas no sean apartadas de lo que es la actividad económica, el derecho a poder trabajar y que tampoco entorpezcan un poco el espacio urbano, ¿no? Creo que más que quitarlos es saber dónde colocarlos y cómo colocarlos, y no colocarlos como los pusieron aquí en Panamá, que era el centro de buhonería, como si fuese un centro comercial, ¿no? Nuevamente, esa manía de colocar las cosas concentradas en un solo lugar, eso hay que desaparecerlo. Fantástico, arquitecto. Como siguiente pregunta, entonces tenemos la de Humberto Echeverría, que nos dice, buenos días, arquitecto. ¿Cómo piensa que se podría mejorar a niveles de OT y POT un urbanismo más real en Panamá? ¿Y qué piensa sobre los urbanistas? ¿Debería tener un manejo fluido para el diseño arquitectónico para luego generar las normas que son con las cuales nos regimos? Muy bien, saludos a Humberto. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sobre todo la del inicio. Claro que sí, claro que sí. Dice, ¿cómo piensa que se podría mejorar a niveles de EOT y POT un urbanismo más cónsono y real a Panamá? ¿Y qué piensa sobre los urbanistas? ¿Deberían tener un manejo fluido para el diseño arquitectónico para luego generar las normas que son con las cuales nos regimos? Voy a comenzar por el final. Eh, no tengo ni una opinión de los urbanistas. Nunca me la he planteado. Me planteo más bien es
la forma en que nosotros entendemos la ciudad y por la que abogamos por entornos socioeconómicamente diversos e incluyentes. La forma urbana es interesante porque la forma urbana es, a través de los códigos de forma urbana, nos ayudan a poder definir cómo es la relación de la edificación, muy independiente del estilo arquitectónico, sino cómo es la relación del edificio con el espacio público, cómo es la relación del edificio entre edificios y cómo es la relación del edificio con el peatón. Los códigos de forma urbana no necesariamente hablan o deben de hablar prescriptivamente de estilos arquitectónicos. Yo pienso que el estilo arquitectónico debe ser más bien un tema de camuflaje. Es un tema en donde nosotros podemos mimetizar el uso que se le vaya a dar a la edificación y que la vivienda asequible pues siga siendo digna para que no se marque como vivienda asequible, porque el problema con la vivienda asequible es que se señala, ¿no? O sea, tú eres vivienda asequible, tú eres una persona que no tiene recursos. Entonces, de alguna forma daña el entorno que uno quiera generar para las comunidades, ¿no? Es un tema de camuflaje. El tema de caracterización de los edificios a través de la expresión arquitectónica, de todas las vanguardias arquitectónicas, debería de estar supeditada solamente a los edificios institucionales, los edificios cívicos. El resto debe pertenecer al urban fabric, en donde todo mantiene una proporción y una coherencia. Al final lo importante de todo esto es el espacio público. Si yo tengo un buen cuarto, o sea, el espacio público no es más que un cuarto exterior, ¿no? En donde las paredes envuelven el espacio público y si yo me siento bien con los envolventes, pues entonces me siento bien en el espacio público. El problema con nuestras unificaciones es que nuestras unificaciones no hablan absolutamente nada de eso. They do not address ese tema, ¿no? Y en esas unificaciones pueden venir cualquier tipo de estilo, cualquier tipo de expresión del arquitecto, dándole la espalda a lo que es el espacio público. Con respecto a los POTS y a los EOT, pues son herramientas de planificación urbana. Yo creo que el trabajo que está haciendo o que se hizo en el periodo pasado es un trabajo interesante. Desafortunadamente, dentro de lo que he leído, no lo he leído todo, es un documento largo, mencionan aportes que se hicieron en la nueva revisión de urbanizaciones que hizo el MIBI recientemente. Eso me parece interesante porque fue escuchado, ¿no? Hablaron de los temas del tamaño de las manzanas, la distancia de los parques, la profundidad de las calles sin salida, pero en ninguna parte llegué a poder ver que hablaran sobre la importancia de generar de recuperar los barrios tradicionales, ¿no? Con sus centralidades, con sus bordes, con su centro bien definido, no centralidad, su centro bien definido, sus usos mixtos, su forma urbana, ¿no? No lo vi por ninguna parte y eso tal vez sería uno de los comentarios que yo tendría sobre eso, ¿no? ¿Por qué seguimos favoreciendo este tipo de reglamentaciones que no es que, a ver, ¿por qué seguimos prestándole tanta relevancia a algo que sabemos que claramente no funciona? En aras de libre mercado sí hay que reglamentarlo. Pero ¿cuándo vamos a comenzar a hablar en nuestros planes de ordenamiento territorial o en nuestras normativas para poder hacer que los EOT también tengan estos componentes? Porque el EOT simplemente es un instrumento que permite que un promotor haga un desarrollo y dentro de ese desarrollo puede hacer 1000 barriadas. Y con el EOT no significa que estamos haciendo ciudad, sino que deben de existir principios básicos para poder generar asentamientos correctos, ¿no? Asentamientos socioeconómicamente diversos. Espero haber respondido a la pregunta. Claro que sí, bueno, arquitecto, y con esa pregunta concluimos. Sí, claro que ya le voy a pedir el almuerzo, ya que me lo mandaron por globo.
Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por haber, pues, que nos acompañara durante Coardi 2020, se lo agradecemos. Muchísimas gracias y de verdad que estoy segura que para todos los participantes la conferencia fue de su total agrado. Así que muchísimas gracias No, una última vez. gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto nos vemos en el futuro. Hasta luego. Hasta luego, arquitecto. Muchísimas gracias. Y bueno, Chao. con eso, gracias. Claro, con eso entonces terminamos las conferencias de esta primera tanda del día de Cuardi 2020, pero no hemos terminado por el día ya que tenemos una segunda tanda a las 2 de la tarde, así que los invitamos a todos a que se queden para estas conferencias que siguen en este primer día de Cuardi 2020. También les recordamos que en el área del chat tenemos unas encuestas muy interesantes para que las puedan responder con temas como la educación en pandemia y la industria creativa, entre muchos otros temas, para que por favor vayan y las respondan, se los agradeceríamos muchísimo. Así que sin más nada que agregar, pues ya culminamos con el día de hoy. No se olviden de participar en las conferencias que siguen a las 2 de la tarde. Tendremos a los arquitectos y artista plástico Gabe Wong, los estudiantes de Diseño 10 también nos estarán acompañando, y el arquitecto Alberto Arosemena. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia. Mi nombre es Ailín Sofía Soto y ha sido un placer ser su anfitriona en este primer día del Congreso Anual de Arquitectura Coardi 2020. Muchísimas gracias.